buenas tardes. Para el día de hoy vamos a hacer un programa en el cual el usuario debe ingresar un número de 3 dígitos y me los debe organizar de mayor a menor. ¿Qué quiere decir? Que si ingresa de esta manera, me debe mostrar de esta manera. ¿Listo? Para eso, ¿qué vamos a hacer en este programa? Vamos a definir 3 variables de tipo entero para ingresar el número, para guardar la posición mínima y para guardar un número de apoyo. ¿Listo? Entonces, definir número, ingreso, el mínimo y el número apoyo como entero. ¿Listo? Ahora voy a crear una variable definir de cadena texto como carácter. ¿Listo? Después voy a definir un vector, definir vector número como carácter. Ahora voy a definir dos variables para dos ciclos, definir y, j como entero. Voy a darle dimensión a nuestro vector, que va a ser de 4. ¿Listo? Después vamos a iniciar. Entonces vamos a indicarle al usuario que tiene que hacer: escribir ingrese número de 3 dígitos. Y vamos a leer el número de ingreso. Leer número del ingreso. ¿Listo? Ahora, ¿por qué creamos una cadena de texto? Necesitamos pasar este número a un vector, pero no se puede entre número y vector. Se debe que hacer entre cadena de texto y número. Entonces, para eso vamos a decirle que cadena de texto es igual a convertir a texto y le vamos a ingresar el número de ingreso. ¿Listo? Ahora, la primera condición que dice es que sea solo de 3 cifras. Para eso vamos a utilizar la estructura si, el cual es una estructura condicional básicamente, el cual le voy a decir que la longitud de la cadena de texto es menor o igual a 3, pues está cumpliendo con la condición. Si no, le voy a indicar que escribir el número ingresado es más de 3 cifras. ¿Listo? ¿Lo queremos probar? Pues vamos aquí, voy a decirle escribir correcto. ¿Listo? Vamos a ver si está cumpliendo con la primera parte. Ingrese el número, lo voy a ingresar 1, 3. Correcto, vamos 1 y 4 ahora. 3, 4. Número ingresado, más de 3 cifras. ¿Listo? Vamos bien. Ahora, si cumple la condición, me debe que llenar este vector con los números correspondientes, ¿cierto? Entonces voy a utilizar una estructura repetitiva, el para. Y voy aquí a utilizar ya las variables, la i. Y le voy a decir que la longitud que se recorra, la longitud de cadena de texto, que se recorra menos 1, para que no haya conflictos. Y aquí que se vaya aumentando el 1 en 1. Le voy a decir que al vector de las posiciones correspondientes 1, que de la posición i sea igual a la subcadena. Esto es para dividir, por decir que si me ingreso de esta manera, pues en un vector en cajitas, si lo mencionamos como cajones, me encierro el 7 en un cajón, el 5 en otro cajón y el 9 en otro cajón. ¿Listo? Entonces a eso es lo que le vamos a indicar, que la cadena de texto, y lo vamos a jugar con la si, que vaya encerrando en un cajón distinto esos números. ¿Listo? Esto lo hago para después hacer la comparación. Ahora, ¿qué falta hacer? Hacer las comparaciones e ir avanzando, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue? Vamos a utilizar otra estructura repetitiva del para. Vamos a reutilizar la variable i, como se puede reutilizar. Vamos a 0. Voy a indicarle que se recorra las veces de la longitud de la cadena de texto menos 1 y que vaya aumentando en 1 en 1. Al mínimo le voy a dar pues la primera posición, porque yo no sé qué posición va a tomar ese mínimo. Entonces, como yo no sé qué posición, por decirlo así, lo explicamos,
Si yo no sé qué número va a ingresar el usuario, yo como programador tomo el primero como si fuera el número mínimo y empiezo a hacer las comparaciones. Entonces, ese sería mi mínimo, la posición 0. Voy a hacer otra estructura repetitiva para, básicamente, compararlo. J igual a 0, la longitud menos 1 y el paso más 1. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, tomo mi mínimo en el primer ciclo y con el segundo ciclo empiezo a hacer la comparación. Usted es menor que el 5 y menor que el 9 y así sucesivamente. Entonces, para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Entonces, hacernos esa pregunta. Utilizamos la estructura condicional, el si, y empiezo a preguntar. Como sabemos, en los factores lógicos, en las expresiones lógicas, no podemos hacer entre cadenas de texto si es mayor o es menor. Para eso es necesario hacerlo en número. En el PSIN hay una que se dice convertir a número y le voy a decir que va a ser el vector del número de la posición J, o sea, de este primer ciclo. ¿Listo? Para hacer la comparación con la posición del vector de la posición mínima, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Oiga, el número que está tomando, o sea, que si en el primer ciclo tomo el 7, en el segundo empieza a comparar 7 mayor que 7, no. 7 mayor que 5, sí, entonces se queda ahí. 7 mayor que 9, entonces se va intercambiando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí, si este es mayor que este, pues básicamente no vamos a tomar la posición J. Pero si no cumple esa condición, básicamente el mínimo va a ser la posición J, ¿cierto? Ahí vamos guardando, ¿listo? Ahora, ¿cómo hago para ir intercambiando estas posiciones? ¿A qué me refiero con eso? A que aquí tengo que intercambiar de aquí, de este 9, tengo que enviarlo. Bueno, entonces, como mencionaba, tiene que empezar a jugar con las posiciones de nuestro vector. Que si 9 debe que estar de primeras, pues el 9 debe que estar de primeras. Que si el 7 debe que estar de segundas, pues el 7 debe que estar de segundas. Y el 5 de últimas. Tenemos que reorganizar esta estructura, ¿cierto? Entonces pasar el 9 a primeras, el 7 a segundas y el 5 de últimas. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Salimos de esta estructura y le digo que el número de apoyo es igual entonces como ese número de apoyo es de tipo entero, tengo que pasarlo a número, convertir a número, y le voy a decir que es el vector de la posición i. Ahora el vector de la posición i es igual al vector del mínimo. ¿Listo? Pues así estoy reorganizando la parte interna del vector. Y por último el vector del número mínimo, de la posición mínima, lo hago como acuérdense que tenemos aquí lo convertimos a número, tenemos ahora que convertirlo a texto. Convertir a texto el número de apoyo. ¿Listo? Entonces le estamos indicando que ese número de apoyo, que es el que va a ir reorganizándose, se vaya como intercambiando en sus posiciones. O sea, así que, es que si este, por decirlo así, es mayor que todos, pase a la primera posición y así sucesivamente se va organizando. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago para imprimir eso? Entonces salimos de esa estructura y utilizamos una estructura repetitiva igual para, reutilizamos variables, la i en este caso, le voy a decir igual que longitud menos 1, que se aumente de 1 en 1, y me falta el 0 aquí, y que voy a escribir el vector del número de las posiciones correspondiente, que en este caso sería la i. ¿Listo? Vamos a ver si funciona.
vamos a indicarlo con el número que ingresamos, 759, me está imprimiendo de menor a mayor. Entonces vamos a cambiarle aquí esta condicional, que sea menor. ¿Listo? 759. Vemos que no está haciendo el paso, vamos a corregir eso. Bueno, ya encontramos aquí cuál es el error. Aquí con esta sección debe que estar vinculado pues con esta sección. Entonces aquí ya no es J igual a 0, sino J la I. Entonces para que vaya jugando pues con las posiciones también, ¿cierto? Entonces como aquí este es mi primer número, pues empiezo. Después pues como ya organicé, digamos, supuestamente ya organicé esta, debe también que pasar a esta. Entonces eso es lo que le estoy indicando aquí. Que la J pues se vaya cambiando también respecto al vector para hacer las comparaciones, ¿listo? Entonces volvemos a repetir y vemos que todavía no. Perdón, como aquí se le cambió anteriormente, entonces vuelvo a dejar mi estructura como estaba y le indico ahora sí, 7, 6, 9, 9, 7, 6, vamos otra vez, 1, 2, 3, 3, 2, 1, reiniciar. El número ingresado es más de 3 cifras, vemos que ya nos funciona el programa, ¿listo? Esto sería como la estructura. Recuerden, aquí estos dos deben que estar vinculados para no tener que volver a hacer el procedimiento de organizar, porque si ya pasa la primera vez, ya organizó este y tiene que hacer la comparación con el siguiente, así sucesivamente, ¿listo? Entonces, y aquí vuelve a ser el mayor, para ir guardando como la posición donde se encuentra un número mínimo a ese. Esto sería todo, hasta luego.